Septiembre, mes de la Biblia. Bendecido día, hermanos, hermanas. Además de las cartas paulinas que estuvimos viendo en el transcurso de estos días, el Nuevo Testamento contiene otras 7 cartas que llevan los nombres de Santiago, Pedro, Juan y Judas, el hermano de Santiago. La mayor parte de ellas no están dirigidas a comunidades concretas o a personas particulares, sino que tienen una destinación más universal y tratan cuestiones generales. En realidad no son cartas propiamente dichas, sino homilías presentadas en estilo epistolar. Por este motivo, después del siglo IV, fueron agrupadas bajo el título de cartas católicas, es decir, universales. Estas cartas fueron escritas cuando ya el cristianismo primitivo había entrado en una nueva etapa. Las comunidades cristianas se habían extendido por casi todas las provincias del Imperio Romano y habían comenzado a experimentar la presión y las reacciones adversas del ambiente pagano. Aunque no estuvieron sometidas a una constante persecución, ellas vivían dolorosamente conscientes de su precaria situación en una sociedad hostil. A estas dificultades provenientes del exterior se sumaban otras de carácter interno. La venida gloriosa del Señor se hacía esperar, y esta demora planteaba dudas e interrogantes que ponían en crisis la fe y debilitaban la práctica de la vida cristiana. Semejante situación creaba un clima favorable a la infiltración de falsos profetas y maestros que alteraban con su enseñanza la verdad del Evangelio. En estas nuevas circunstancias, la Iglesia comprendió la necesidad de consolidar su vida comunitaria, manteniéndose fiel a las enseñanzas de Jesús transmitidas por los apóstoles. Dicha preocupación aparece en los escritos del Nuevo Testamento provenientes de esa época. Todos ellos insisten en mantener intacta la verdadera fe, advierten contra los falsos maestros y exhortan a conservar la esperanza en medio de las pruebas y persecuciones. Tales características comunes confieren una cierta unidad a las cartas católicas, que por su forma y contenido no constituyen un grupo demasiado homogéneo. A pesar de su presentación en forma epistolar, la carta de Santiago, que es la que veremos hoy, es una especie de homilía que contiene una serie de exhortaciones morales. Su estilo sentencioso se asemeja al de los escritos sapienciales del Antiguo Testamento. Los temas expuestos se van sucediendo de manera bastante libre, a veces por una semejanza verbal o por una antítesis. Estas exhortaciones, destinadas a servir de guía para la vida cristiana, están dirigidas a las 12 tribus de la dispersión, 1:1, es decir, a las comunidades judeocristianas diseminadas fuera de Palestina que constituían el Nuevo Israel. El autor de esta carta es identificado comúnmente con Santiago, el hermano del Señor, Gálatas 1:19, mencionado en Mateo 13:55, Marcos 6:3, que presidía la comunidad de Jerusalén y ocupó un lugar relevante en la asamblea de los apóstoles, Hechos 12:17, 15:13-21. Santiago insiste sobre todo en la necesidad de probar la autenticidad de la fe por medio de las obras, haciendo fructificar la palabra sembrada en el corazón de los creyentes. 1:21. A primera vista parece contradecir las enseñanzas de Pablo sobre la justificación por la fe, pero la diferencia entre ambos es más aparente que real. En efecto, siempre que Pablo habla de la fe,
se refiere a la fe que obra por medio del amor. Gálatas 5:6, como una respuesta a la palabra de Dios que compromete y transforma la vida del creyente. En este sentido, coincide perfectamente con Santiago. En último término, para ambos, la fe que justifica no es la fe estéril, 2:20, sino la que va acompañada de las obras, 2:17, y se manifiesta en ellas. De la misma manera que un cuerpo sin alma está muerto, así está muerta la fe sin las obras, 2:26. Por otra parte, cuando Pablo habla de las obras, se refiere a las observancias de la ley de Moisés, que los judaizantes consideraban necesarias para salvarse. Hechos 15:1. Mientras que Santiago piensa en los cristianos que hacen una profesión meramente verbal y exterior de su fe. 1:22. Y para el autor de esta carta, como para Pablo, Romanos 13:8-10, Gálatas 5:14, la ley por excelencia consiste en el amor al prójimo. 2:8. Por eso, con una vehemencia que recuerda a los grandes profetas de Israel, Santiago denuncia abiertamente las desigualdades y las injusticias sociales. 5:1-6. Su juicio no es menos severo cuando censura a las asambleas cristianas en las que se concede un lugar de privilegio a los ricos y se relega a los pobres. A fin de combatir estas discriminaciones, él se hace eco de la enseñanza de Jesús. ¿Acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino? 2:5. Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que la fe, al ser probada, produce la paciencia, y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez sin que le falte nada. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Hermanos, hermanas, hasta aquí el tema de hoy. Mañana estaremos tratando la primera carta de Pedro. Y recuerda, sin importar los desafíos que enfrentemos en la vida, si acudimos a Dios, Él los usará para enseñarnos y hacernos más como Él. En la Biblia aprendemos que una manera en la que podemos demostrar nuestra fe es al confiar en Él durante ese proceso. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bendiciones y hasta la próxima.